Saludos cordiales, mi nombre es Baltasar de Baltasar Matías. Mi número de carnet es 2018-06-174. Soy estudiante de Relaciones Internacionales en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta ocasión tengo la oportunidad de desarrollar el tema la teoría de juegos y un ejemplo sobre cómo aplicaríamos esta teoría en una situación internacional en la actualidad. Partimos entonces de que ¿qué es un juego? Un juego es un acto humano es una actividad humana que se desarrolla de forma libre, voluntaria, con fines de entretenimiento o con fines de aprendizaje. Hay varios tipos de juegos como juego de mesa, ajedrez, juego deportivo, fútbol, béisbol, baloncesto o también juegos online, videojuegos, donde cada uno de esos juegos tiene reglas y exige varios actores, varios jugadores. Partiendo entonces de que los jugadores buscan o establecen estrategias para lograr los resultados positivos, satisfactorios, pero también deben cumplir con las reglas del juego, donde saben que también pueden perder. Los resultados de los juegos no dependen en la decisión de un solo actor, sino que en las decisiones de los demás actores. Entonces entendemos que la teoría de juegos es un marco matemático que analiza la toma de decisiones estratégicas entre actores racionales, según John Newman y Oscar Morgenstern en su obra The Theory of Games and Economic Behavior. Planteamos entonces que la teoría de juegos en el ámbito de las relaciones internacionales es un marco analítico y matemático utilizado para estudiar las situaciones de interdependencia estratégica donde el éxito de las decisiones de un Estado o de un actor internacional no depende solamente de sus propias decisiones, sino que también en las decisiones de otros actores racionales que buscan sus intereses. Entonces, también planteamos cuáles son las características de la teoría de juegos. Las características principales es la interdependencia estratégica, o sea, como mencionamos, que las decisiones no dependerán de un solo jugador y no hay un control total sobre los resultados finales. Y partimos también de las características sobre los actores. ¿Quiénes son los actores? Bueno, los actores pueden ser organismos internacionales, empresas transnacionales, el Estado o líderes políticos. También tenemos la racionalidad. La racionalidad se refiere a que los actores o los jugadores deben tener un razonamiento lógico. Deben actuar de forma lógica, consecuente. Evaluar los beneficios y los costos. También tenemos lo que es la estrategia. ¿Cuáles son los planes de acciones a seguir para lograr los objetivos? Para tomar, ¿cuáles son los planes que están disponibles para utilizar y partiendo de eso tomar las decisiones adecuadas? También tenemos payoffs, o sea, lo que se traduce a los beneficios, las recompensas o los costos a pagar por las decisiones tomadas. Y de último tenemos la información. Conocer la información, conocer las reglas del juego, conocer al oponente, conocer las cartas del oponente. Partiendo de los movimientos del oponente, ahí también vamos a hacer nuestros propios movimientos. Por ejemplo, en el tema de ajedrez, si alguien movió sus fichas, yo también moveré mis fichas de forma estratégica. También tenemos al final lo que es el equilibrio de Nash. Se refiere a que un jugador no puede cambiar sus estrategias en medio del juego, sino se quedará en una posición debilitada. Por lo pronto, hay que seguir con las estrategias planteadas. Por lo pronto, los jugadores tienen una responsabilidad grande, muy gigantesca para poder lograr los intereses estatales o empresarial. En las negociaciones internacionales, o mejor dicho, las negociaciones con las tres potencias, hay que entender qué tipo de juego están desarrollando para comprender sus pasos, las tácticas que ejecutan de acuerdo con varios
Analistas internacionales concluyen que China juega al Go con un enfoque en cerrar los espacios, construir alianzas e influencias a largo plazo, mientras Rusia juega al ajedrez, cálculo frío, movimientos tácticos precisos, jaque mate a las piezas de alto valor. Estados Unidos juega al póker. Apuestan a los objetivos a corto plazo, apuestan a la incertidumbre, apuestan a los engaños. Donald Trump en sus redes sociales, en las mesas de negociaciones, son parte de sus tácticas. También son pragmáticos. En la teoría de juegos, los actores deben tener estos características fundamentales como ser racional, comprender, entender, evaluar realmente las decisiones antes de tomarlas, elegir lo mejor para sí mismo. También tener razonamiento estratégico, reconocer cuáles son los pasos a seguir. Por ejemplo, si yo sé que voy a tomar X y mi oponente tomará Y, yo tomaré Z. O sea, todo tiene que tener relación, ser realmente estratégico y analítico, comprensivo. Saber cuál es el movimiento que hay que hacer, porque cuando mi contrincante movió sus fichas, yo lo moveré el mío, pero de forma inteligente, adelantándome sus pasos, pero yo sé que también sé adelantar los míos. Elegir lo mejor para mí, sabiendo lo que va a elegir mi oponente. Tener conocimiento en común, o sea, conocer las reglas del juego, el juego en sí mismo, las cartas de mi oponente, sus reacciones, sus pasos, sus deliberaciones, y nunca subestimar a los oponentes, que probablemente eso es lo que pudo haber sucedido con Donald Trump, de relacionar, o mejor dicho, de subestimar la capacidad y la resistencia iraní, creyendo que iba a suceder con Irán lo que hizo con Venezuela. Movimientos rápidos, objetivos rápidos y todo. Pero no fue así, evidentemente. Partiendo de la teoría de los juegos, tienen dos características. La teoría de suma cero, lo que se clasifica en que solo hay perdedores y ganadores. Lo que el perdedor pierde se le agrega al ganador. Y esto se puede desarrollar en las negociaciones de conflictos territoriales. Pero también tenemos juego de no suma cero, donde sí se puede coincidir los intereses, se puede negociar, se puede llegar a un acuerdo donde ambos pueden ganar o ambos pueden perder. Eso se aplica en los acuerdos comerciales, por ejemplo. Esto es entonces lo que son las características, la teoría de juegos. Y ahorita tenemos un ejemplo sobre cómo aplicaríamos esta teoría en una situación internacional. Y esta es el tablero del Oriente Medio, aplicando la teoría de juegos en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y sus ejes de resistencia. En las características o en sí, las teorías de juegos afirman que debe analizar los jugadores, las estrategias, la información, juegos de suma cero, juegos de no suma cero, y también lo que es la trampa de la desconfianza, el dilema del prisionero. Los jugadores son evidentes: Estados Unidos, Israel, Irán y sus ejes de resistencia. Las estrategias: Estados Unidos estableció sus estrategias en un primer paso, lo que es la rendición total de Irán a través de la fuerza, a través de los bombardeos quirúrgicos y masivos, la destrucción de su planta nuclear, de su programa nuclear, la destrucción de su fuerza marítima para que no puedan cerrar el estrecho de Hormuz, la decapitación de su liderazgo para que pueda haber caos y que se coloque un gobierno a favor de Washington y Tel Aviv en Irán, y también la degradación de sus capacidades misilísticas para que no puedan responder. Sin embargo, Irán previó la decapitación del liderazgo. Por lo pronto, desarrolló una estrategia de mosaico, lo que se refiere en que cada provincia iraní respondiera a las acciones del enemigo independientemente del mando del control. Porque el mando de control en el Teherán estaban siendo bombardeados fuertemente, por lo que dirigir o ordenar a otras provincias, a otras particulares del poder era complicado, por lo que se estableció la defensa en mosaico, que cada provincia respondiera de forma adecuada y contundente
hacia el enemigo. También Irán reaccionó de forma inmediata lanzando misiles contra las bases militares estadounidenses en toda la región, en Emiratos Árabes Unidos, en Qatar, en Kuwait, en Bahrein, en Irak y en Jordania. También lanzando misiles contra los territorios palestinos ocupados, llamado Israel. La información incompleta, o sea, las cartas ocultas de ambos bandos, Estados Unidos e Irán. Irán cuenta con el control de la escalada económica, o mejor dicho, mientras el mundo está en un estrangulamiento económico, el crecimiento del precio de las cosas por la energía, por la escasez de energía que provoca el cierre del estrecho de Hormuz, Irán gestiona estas crisis a nivel interno porque es una economía que viene siendo sancionada desde hace más de 40 años. Mientras la economía mundial no está preparada para gestionar estas crisis económicas. También una de las cartas de Irán es el posible cierre del estrecho de Bab el-Mandeb a través de sus aliados Ansarullah, los Houthis de Yemen. Y una de sus cartas invisibles también son los cables marítimos ópticos de fibra óptica en las profundidades del mar en el estrecho de Hormuz. Si Irán corta estos cables marítimos, se queda incomunicada Asia con Europa, que esto se traduciría en una decapitación económica de Estados Unidos, porque la economía de Estados Unidos depende mucho del comercio mundial por el dólar. Y también depende mucho, pues, porque las tecnologías, que también Estados Unidos domina esta parte. Entonces, esto se traduciría en una decapitación económica hacia Estados Unidos por el corte de los cables submarinos en el estrecho de Hormuz, que deje incomunicado a Europa y Asia. Pero partimos de que también Estados Unidos tiene sus cartas ocultas. El proyecto de Libertad, donde pretende Estados Unidos escoltar los buques petroleros y los buques mercantes para cruzar el estrecho de Hormuz. Y también el bloqueo naval que impuso Estados Unidos sobre Irán, que esto pareciera un bloqueo naval contra Europa. Y también la destrucción de las infraestructuras vitales como la desalinización de agua. Si Estados Unidos destruye estas infraestructuras de Irán, pues el pueblo iraní no podrá obtener aguas dulces. Recordemos que en estas áreas son áreas desérticas, que hay mucha escasez de agua dulce. Entonces la destrucción de la desalinización de agua sería esto, pues la decapitación de la población, porque entonces habría una inmigración, y si una nación no tiene población, entonces no se constituye como una nación. Esta es una de las cartas fuertes que tiene Estados Unidos. Partiendo de esto también por el posible uso de una bomba nuclear estratégica de Estados Unidos contra Irán. Estos siguen siendo una carta que está en la mesa. Son cartas que poseen los bandos. Que son factibles, esos ya son cuestiones de las decisiones, como le comentamos en la teoría de juegos, los resultados. Nadie tiene el control de los resultados. Por ejemplo, el bloqueo naval de Estados Unidos sobre Irán, pues Irán están haciendo sus intercambios comerciales, transportando sus productos en los puertos pakistaníes. Desde los puertos pakistaníes realizan transacciones comerciales y también pues están usando sus rutas terrestres con sus vecinos. Sin mencionar que también uno de sus mayores socios comerciales es Rusia, y están intercambiando productos a través del Mar Caspio, que ahí fluye el comercio de forma regular, que no hay ningún bloqueo. Entonces particularmente está intentando pues contener el bloqueo naval de Estados Unidos, partiendo de una invasión terrestre de Estados Unidos sobre Irán. Pues igual todas las estrategias, al final de cuentas, nadie puede controlar la finalidad, si esto sea efectivo o no, pero son cartas que los bandos tienen. El juego de suma cero es el control de Irán sobre el estrecho de Hormuz. Es el control definiendo como una soberanía territorial, en la que esto evidentemente Irán no va a ceder, porque se trata de un control de territorio.
un control de soberanía nacional. ¿Por qué? Porque vemos que el estrecho de Hormuz está más a la par de Irán. No sé por qué, o sea, cuáles. Tendrá Irán sus razones por qué hasta ahorita reclamando la soberanía nacional sobre estos aguas, porque al final de cuentas pues está a la par, como el estrecho de Gibraltar. Todos tienen su soberanía sobre estos puntos de estrangulamiento económico cuando están a la par, prácticamente, o sea, literal. Por lo pronto parece que Irán administrará este estrecho. No habrá negociación en esta parte. Todo indica, porque en el Parlamento iraní ya crearon una ley para que esto sea administrado por Irán. También los juegos de no suma cero. Los juegos de no suma cero es la cooperación que puede haber entre Estados Unidos e Irán. Pero evidentemente, Estados Unidos debe reconocer los intereses de seguridad nacional de Irán. Debe entender los intereses económicos de Irán. Irán debe garantizar un posible acuerdo que no sea una humillación o una derrota militar a Estados Unidos, que esto definirá como una degradación total de la imagen de Estados Unidos. Puede haber un punto de cooperación, y esto es el juego de no suma cero en la teoría de los juegos. La trampa de la desconfianza, el dilema del prisionero. Esto se aplicaría porque no hay confianza en cualquier acuerdo que se puede cerrar con Estados Unidos. En 2 ocasiones anteriores, Irán y Estados Unidos estaban negociando. Luego, Estados Unidos, en plena negociación, bombardea a Irán. Entonces, ya son 2 veces que esto no puede ser tolerable. No se le puede confiar nada en absoluto en la administración de Donald Trump. Por lo tanto, ahí está el dilema. Hasta que Estados Unidos no demuestra acciones totales, racionales, aceptables, entonces no habrá negociaciones con Estados Unidos, porque no es un actor confiable, es un actor que se basa sus tácticas en las trampas, y parece ser que Irán no caerán o no volverán a caer en esas trampas de posibles acuerdos sin algo real con Estados Unidos. Es así, entonces podemos definir que la teoría de juegos nos enseña que no es falta de lógica, sino la lógica de la desconfianza. Obviamente, este tema de la guerra en Oriente Medio es muy compleja porque se está estableciendo las influencias de los actores regionales en un sistema multipolar. Pero esto sería otro tema en desarrollar y en otra oportunidad. Éxitos y saludos siempre.